Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Y con estos horarios que no sabe ¿Cómo te a qué fue con hora lo de son. los horarios, Jorge, que de No, repente pues los tengo aquí celulares, más sí? de una hora escuchándote y viendo una serie de opiniones muy interesantes, la de Jacaranda, la de Adriana contigo y la de Pedro Mellado. Ah, Pero pero aquí entraste estamos. porque pensabas que era en el otro horario, ¿o qué? Sí, 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 claro, porque Muy bien. las computadoras no cambiaron el horario, entonces yo dije, yo trato de entrar un poco antes para estar a tiempo contigo, pero no hay problema. Ya sabemos que Jorge, el horario es otro y ajá. ojalá los señores de las computadoras de las redes corrijan esto y pongan atención a sus disparates que luego nos echan la culpa a nosotros. Jorge, hoy ha tomado ya protesta la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con ella, 3 consejeros electorales más. Ha terminado el ciclo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina. ¿Qué esperar, Jorge? ¿Qué esperas tú que suceda? ¿Qué sería lo que como ciudadano esperarías que se diera de positivo y de avanzado en este nuevo ciclo que se inicia hoy en el INE, Jorge? Pues mira, he leído una buena cantidad de información y de comentarios al respecto, y lo que dicen muchos, incluso quienes estaban a favor de Lorenzo Córdoba, es que esperan en el Instituto Nacional Electoral, primero, una mayor imparcialidad en muchas cosas. En segundo lugar, que los gastos, porque te acuerdas y tú lo has señalado en muchas ocasiones, de los fideicomisos no sean tan amplios y tan grandes y se derroche el dinero. Y en tercer lugar, porque los que tomaron posesión, por cierto, vienen de organismos estatales, que haya una mayor coordinación entre los organismos llamados soples y el Consejo General del INE, porque parece que los soples que están en todo y están en todo el país, pues no eran muy tomados en cuenta en la anterior administración, sino simplemente se les ordenaba hacer esto, aquello y lo demás. Y bueno, lo vamos a ver ahora en los procesos electorales que hay, el de Coahuila y el de Estado de México. Por cierto, en el del Estado de México, en el libro que estoy terminando de leer, donde tú colaboras, El Uh-huh. regreso al infierno electoral, Coordinado por Bernardo Barranco, Alto sí, así es. Barranco, amigo mío, y donde están tú, Álvaro Delgado y algunos otros más, se nota, se ve claramente cómo hace 6 años se podría decir que ganó Delfina Gómez, pero todos estos tejes y manejes, porque en el Estado de México sigue manejando el proceso electoral del PRI a través de Alfredo del Mazo, pues esto sea la puntilla, y por eso muchos dicen ahora que tiene una ventaja Delfina Gómez de 16 puntos. No nos vayamos con esas cifras, pero lo que yo sí quiero decir, por ejemplo, es Enrique Vargas de el Partido de Acción Nacional no ha estado de acuerdo cómo va la campaña en el Estado de México y ha hecho el vacío. En segundo lugar, hay una fractura en el PRI por la ruptura entre Alejandro Moreno, Alito, este impresentable sujeto, y los 4 de Osorio Chong, que por cierto, resultó que Osorio Chong no tenía tanta fuerza
dentro de la bancada senatorial del PRI, sino simplemente se quedaron 4 con él, y ahora el que maneja esta bancada es Manuel Añorbe, un hombre muy cercano a Manlio Fabio Beltrones. Me consta porque a mí me contrataron para darles un curso de comunicación a unos senadores que querían ser candidatos a la gubernatura de sus estados, y estaba Manuel Añorbe ahí, que quería ser candidato al gobierno de Guerrero. Quien encargó ese curso fue Manlio Fabio Beltrones, y a mí me lo dijeron así, el cuate que me encargó darles el curso. Y por cierto, vi que el señor Manuel Añorbe es bastante torpe para muchas de las cosas que les decíamos, no solamente yo, sino otros personajes que dieron el curso para que pudieran ellos ser candidatos a las gubernaturas. Bien. Así pues, este tipo de cuestiones, más otras, parece que el señor Alfredo del Mazo no se va a meter a fondo para que gane Alejandra del Moral, sino se ha mantenido un poco a la espera. Sí. Todo eso favorecerá a Delfina Gómez, quien hasta el momento lleva una ventaja, según diferentes encuestas, muy amplia, y no creo que Alejandra del Moral la pueda remontar. Bien, Jorge, gracias. Está con nosotros ya Salvador Frausto, nuestro compañero en esta mesa de periodismo. Salvador, buenas tardes. Saludos. Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Que tengan una gran semana. Acá andamos. Gracias, Salvador. Estábamos hablando acerca del INE, de lo que significa el final del ciclo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina, y la nueva plantilla de consejeros electorales, entre ellos la propia presidencia del Consejo General. ¿Qué esperar, Salvador, para bien, para mal? ¿Se opaca un proceso que había encabezado Lorenzo Córdoba? Al contrario, se van a superar problemas y a corregir deficiencias e inercias. ¿Qué opinas, Salvador? Primero que nada, me gustaría decir, a mí me llama la atención el perfil de los 4 consejeros. Me parece que son funcionarios ahora con mucha experiencia en lides que tienen que ver con las cuestiones electorales. Vienen de la mayoría de ellos de tener experiencia en instituciones electorales o que tienen que ver con trabajo de transparencia en distintos estados, y eso es interesante, es la tómbola que decíamos un poco de manera bromeando, que estamos en una tombolocracia. Pues eligen por este método de la tombolocracia, pero salieron muy buenos candidatos, en mi opinión. Yo creo que estamos frente a una oportunidad de tener un árbitro serio, que entre a mirar la organización de las elecciones de una manera imparcial, que pueda tender lazos con todos los partidos, incluido Morena, ya que los consejeros salientes pues estaban en un gran encono con el equipo favorito para ganar el campeonato, ¿no? Entonces, y lo digo por las encuestas, es decir, lo más probable es que el próximo presidente surja de la competencia que va a haber al interior de Morena, sobre todo entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero tienen posibilidades, por supuesto, Adán Augusto López. Y entonces, un árbitro que llegue a este momento, a un año de la elección, con estas credenciales de estos nuevos consejeros y dominado por mujeres, 6 de las 11 consejeros son mujeres, 5 son hombres, pues me parece a mí esperanzador. Vamos a ver su actuación, pero pues en el papel, en las credenciales, parecen ser personas preparadas para sacar adelante
una competencia electoral y para poder jugar de manera imparcial en la organización de las elecciones, Julio. Salvador, ¿no te preocupa en extremo, como algunas personas lo están señalando, la relación familiar de la nueva presidenta, la señora Taddei, que tiene una serie de familiares en diversos puestos relacionados con la 4T, y del otro consejero, Jorge Montaño, de quien también se adjudica una relación con la 4T? ¿Te parece que son elementos preocupantes? ¿Hay que dar el beneficio de la duda? ¿O finalmente crees que no agregan datos de riesgo, de parcialidad en su ejercicio, Salvador? Sin duda, Taddei y Montaño tendrán que demostrar que son árbitros imparciales, tienen esa responsabilidad por sus relaciones familiares o laborales con personajes de la 4T. Yo les daría me parece que hay que darles el beneficio de la duda y la oportunidad de mirarlos, sí, acuciosamente en sus acciones para mirar y para estar atentos de ver si sí van a jugar como árbitros imparciales o van a favorecer a Morena en las decisiones que vayan tomando. Sí, me parece que, digamos, desde el campo periodístico, pues hay que estarlos mirando con lupa a todos, como a todos los actores políticos, y aún así mantengo mi optimismo en esta ocasión frente a este Instituto Nacional Electoral, Julio. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, se está hablando acerca del tono utilizado, las palabras utilizadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respecto a la posibilidad de que haya investigación y eventual castigo hacia consejeros salientes, que podría haber investigaciones, y el propio Lorenzo Córdoba dice que es una persecución propia de gobiernos autoritarios. ¿Qué opinas de este tema, Jorge? Bueno, yo creo que cuando tú manejas, yo he sido poquísimas veces funcionario y cuando he entregado mi cargo, fui jefe de prensa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trabajé en el Politécnico también en prensa y en otros lugares. Cuando recibes tú alguna encomienda, pues te hacen entrega y te dicen, así están las cosas. Y cuando tú te retiras, pues tienes que decir, así están las cosas. Yo gasté tanto en esto, por esto, por aquello, ¿no? Entonces, que se haga una auditoría de los recursos públicos, pues yo creo que no es gravísimo. Al contrario, debe ser una circunstancia de todas las ocasiones. Y quien se haya llevado más lana o quien haya creado estos famosos fideicomisos o algo más, pues hay que ver por qué se crean fideicomisos. Recordemos, Julio y Salvador, por ejemplo, de uno de los presidentes del INE, Luis Valdés Zurita, que tú le pusiste Basurita correctamente, que iba a comprar un edificio en donde iba a pagar como 2 o 3 veces más de lo que valía. Entonces, pues no es posible que este tipo de cosas se sigan haciendo. Sabemos que se hicieron durante muchos años. No es posible que se sigan haciendo porque son nuestros impuestos. Te oí con Claudia y bueno, sí, para mí es una situación muy molesta que no haya una reforma fiscal en este sexenio, a pesar de que se recaude más, a pesar de que venga mayor inversión extranjera, a pesar de que Tesla ponga su planta aquí y se dé la relocalización, como dice ella correctamente, en muchas partes. Bueno, eso es correcto, pero lo que es totalmente incorrecto es
utilizar el presupuesto público para cosas que nadie sabe. Y yo creo que eso no tiene nada que ver, se llame Adán Augusto o se llame en la Secretaría de Gobernación o sobre todo en la función pública. Debería de hacerlo. Ya no hablo de la fiscalía, porque como tú has dicho, sigue dormida o ahí empantanada. Pero yo creo que se debe hacer este ejercicio. Bien, Jorge. Salvador Frausto hoy ha dado a conocer el abogado de Genaro García Luna en una información reciente que están solicitando que se den 3 meses más antes de emitir la sentencia que debe dar el juez correspondiente. Ya sabemos que el jurado declaró culpable a Genaro García Luna, pero el juez es el que debe fijar exactamente la penalidad, tantos años de cárcel, una multa, en fin, los detalles. El abogado pide que se prolongue durante estos 3 meses porque dicen que les han llegado potencial material probatorio que podría incluso llevar a nuevo juicio. ¿Cómo ves este tema, Salvador Frausto? ¿Ganar tiempo? ¿Tratar de acomodarse para tratar de buscar un castigo menor? ¿Qué significará? ¿O serán simplemente fuegos judiciales de artificio, Salvador? Sí, me llamó la atención particularmente esta noticia que se da a conocer esta mañana y me da la impresión de que quieren ganar tiempo, aunque si están diciendo que tienen nuevas pruebas, nuevas evidencias, de acuerdo a las reglas de los juicios en los Estados Unidos, tienen que acercarle parte de estas pruebas al juez para que él pueda determinar si le da estos 3 meses que piden para tomar una decisión más informada. No estoy muy, pues no conocemos hasta la fecha qué tipo de información será, pero de que García Luna cometió una serie de atropellos, de corrupciones, que estuvo cerca del cártel de Sinaloa, pues eso quedó demostrado en el juicio. Me parecería muy complicado pensar qué tipo de información pueden estar acercando para pues, favorecerlo, a menos que sea información incriminatoria contra quizá el jefe de García Luna, contra Felipe Calderón, un asunto de esa naturaleza podría llamarle la atención a la justicia en Estados Unidos y como sabemos, pues las personas que participan en juicios tienen algunas ventajas, han tenido históricamente algunas ventajas si logran incriminar a otros más poderosos o más corruptos que ellos mismos, y lo hemos visto con un montón de narcotraficantes que han cantado y han dado información para incriminar a otros narcotraficantes o al propio García Luna o al Chapo Guzmán en su momento. Entonces hay que seguirlo con mucha atención. En Milenio vamos a publicar mañana un reportaje de los activistas que sobrevivieron a García Luna para recordar a la audiencia el tipo de personaje, es decir, más de 250 activistas se sintieron amenazados durante la época de García Luna, 17 de ellos al menos de alto perfil fueron asesinados en esa época, muchos huyeron a los Estados Unidos o a otros países para poder ponerse a salvo, y era una verdadera época de terror en la cual la mafia policíaca comandada por García Luna, que protegía sobre todo al cártel de Sinaloa, pero también a otros narcotraficantes, pues estaba desatada. A veces seguramente los más jóvenes olvidarán esa época del 2006 al 2012 particularmente, en la cual pues era un miedo que nos daba ir por las carreteras, estar mirando a los agentes policíacos en las calles. Era de verdad una época de terror, y este señor García Luna esperemos que no se salga con la suya y que pues sea esto una maniobra para ganar tiempo, o que aporte pruebas contra Felipe Calderón o una figura de ese tamaño. Me parecería que por ahí es donde podría
salir algún tipo de sorpresa, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, pues a reserva de lo que leamos mañana en Milenio, pero resulta muy interesante este dato que nos da Salvador de 250 activistas amenazados durante la administración de García Luna, 17 Claro. de ellos asesinados. Jorge Meléndez, y sin embargo, él sigue maniobrando en Estados Unidos pidiendo tiempo y por otra parte alegando que puede tener una prueba, material probatorio a su favor, contundente, como para pedir que se haga un nuevo juicio. ¿Qué parece? ¿Qué opinas de esta petición de García Luna y de los activistas amenazados y perseguidos, Jorge? Bueno, primero lo de los activistas, pues era notorio y claro que mucha gente estaban amenazados. Incluso hay que recordar que un individuo muy ligado a García Luna estuvo en el Instituto Nacional de la Vivienda en México haciendo tropelía y media, que había estado antes con González Calderón, Raimundo Collins. Entonces, esto era clarísimo. Y por cierto, al señor Raimundo Collins se lo encontraron en Estados Unidos muy cerca de una reunión de López Obrador y la Interpol no lo agarró. Ahí estuvo de una conferencia más o menos de prensa y demás. Pero yo lo que digo es que la justicia de Estados Unidos es como un chicle. Y pongo solamente un caso, el de Tomás Yarrington. Le dieron 9 años después de todos los destrozos que hizo en Tamaulipas y después de que estuvo ligado a narcotraficantes y después de que participó, dicen que hasta con Carlos Salinas, porque fueron compañeros de la Facultad de Economía, Tomás Yarrington y él y demás, y le dan 9 años. Y si ya estuvo como 3 en la cárcel, al rato sale en 2 años. ¿Es eso la justicia? Pues me parece que es una justicia muy mala la de Estados Unidos. Y vamos a ver no solamente lo de García Luna, sino lo de Donald Trump próximamente, que ya con esta cuestión que hizo, parece que aumentó la cantidad de dinero que ha recibido para su próxima campaña electoral y el número de votantes. Quiere decir que los pillos en Estados Unidos son favorecidos, mientras si tú haces una ligera ojeada, en las cárceles estadounidenses están mexicanos, centroamericanos, afroamericanos y demás, y el grupo WASP, que es el que controla incluso las cárceles, es mucho menor. O sea, es una justicia verdaderamente selectiva la que hay en Estados Unidos, y no dudo que le den más tiempo a este rufián llamado Genaro García Luna. Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Mira, Salvador, dice Juan Daniel Castro Godoy, cómo me cae bien el barba azul. Así es que muchos comentarios aquí respecto a tu barba, estimado Salvador, pero bueno. Salvador, ¿qué opinas del tema de, pues no solo en sí la muerte por suicidio por propia mano de Raúl Padilla López, sino qué queda de él? Y en particular me gustaría preguntarte, Salvador, ¿qué tanto prevalece la figura que hoy se destaca en varios medios, en la idea del legado cultural, del mecenas cultural, del creador de la FIL, y por otra parte ese otro aspecto duro y rudo del cacicazgo político ejercido durante 30 y tantos años en la UDG? Salvador. Sí, bueno, pues sorprendente el suicidio de Padilla, el gran mecenas de la FIL de Guadalajara, ¿no? Es decir, del gran organizador durante muchos años, el hombre poderoso detrás de todo el movimiento cultural y de libros y de autores que se concentraba en la feria más importante del mundo, como le llaman
no solo los mexicanos, sino en muchos rincones del planeta, se conoció ese legado de Padilla y logró tener pues ahí un movimiento muy fuerte, pero también pues está su lado oscuro, este hombre también considerado líder de una mafia poderosísima que controlaba la Universidad de Guadalajara y todo el movimiento cultural en Guadalajara y en el país, ¿no? Es decir, tenían que rendirle pleitesía a muchas personas, muchos escritores, muchos incluso políticos locales para poder tener prebendas, y sin duda, pues bueno, pues tendrá que haber un vacío ahí que tendría que ser ocupado de manera interesante para que no se caiga, por un lado, la organización de este evento de libros y cultural tan importante al que muchos hemos asistido y hemos disfrutado, por una parte, pero también para que se democratice el tema de la cultura y el tema de la relación con los escritores, y puedan tener oportunidades no solo aquellos que le caigan bien a ese grupo de poder que construyó Padilla durante su larguísimo reinado, que nadie pudo minarlo, ¿no? Entonces, sí es muy interesante cómo se van a mover las cosas ahí, porque en un lugar hay mafias, es en el mundo cultural, como ustedes saben, y como muchos de nuestros escuchas saben, pues son unas mafias muy fuertes y que se disputan el poder y la fuerza de los grupos de intelectuales y de escritores de nuestro país, que tienen pues un peso importante como líderes de opinión, como personas que influyen en las decisiones de los ciudadanos. Entonces, me parece que pueda venir un movimiento interesante que pueda democratizar ahí el asunto. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, Salvador Frausto, ya estamos en la parte final. Falta un minuto para que sean las 3 de la tarde. Así es que les pido un postrecito de 1 minuto, 2 minutitos del tema, invitación, suspiro que quieran. Jorge. Yo quiero hacer una denuncia porque en las farmacias Guadalajara, que están por todo el país, no quieren surtir las recetas de un medicamento que necesitan algunas personas que se llama Amprazolam. En unas dicen que porque no viene el nombre del producto, sino simplemente de la sustancia. En otras dicen que porque el día indicado no es el correcto, que hay que ir hasta el día más. En otras más, que a pesar de que en algunas otras dicen que ahí tienen el producto, dicen que ellos no lo tienen. Es decir, las farmacias Guadalajara están haciendo sufrir a las personas que necesitan este producto para poder tranquilizarse, el cual se acabó después de la epidemia y que se surte en diferentes lugares con diferentes nombres, pero las farmacias Guadalajara, sobre todo acá en Atlisco, Puebla, rebotan todo y mandan a los pacientes a que vayan otra vez con el médico. Es un horror. Yo no sé si esto es para la COFEPRIS o para la Secretaría de Salud, pero yo hago la denuncia aquí en tu programa. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, bueno, con respecto a la auditoría que probablemente le hagan algunos consejeros, periodísticamente hemos hecho trabajos que han demostrado los viajes caros, largos, en hoteles de lujo que llegaron a hacer muchos de los consejeros. Se ha demostrado también el tema de los salarios, la gran cantidad de asesores que tuvieron muchos de los consejeros salientes, con salarios también muy, muy altos. Es decir, a mí no me parece extraño que una auditoría demuestre el derroche y que el tema de la austeridad y del derroche me parece que va a ser el punto que puede diferenciar
en un primer momento a Tadei y a los nuevos consejeras y consejeros para poder hacer un instituto electoral pues más austero, más eficiente y que pues no esté utilizando los recursos de todos nosotros, los ciudadanos, en esa cantidad de viajes carísimos, de comilonas importantes, aunque en los últimos años, debo decir, le bajaron mucho después de, en los últimos años del pleito, de acuerdo a lo que pudimos documentar periodísticamente, pero es momento también que los periodistas le pongamos el ojo a los funcionarios salientes de todas las instituciones. Bien, pues señores periodistas, ¿qué digo señores? Señorones periodistas, Jorge y Salvador, gracias por estar aquí. Un abrazo. Gracias. Al contrario, Jorge, gracias, buenas tardes. Gracias. Y a todos. Hasta luego. Y al compañero le voy a mandar la receta de cómo pintarse la barba azul. Ya nos platicaste el otro día toda la historia, pero muy bien, Salvador. Gracias. Hasta pronto.